Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, y a esta hora saludamos a Osvaldo Moreno, analista político. Gracias por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Cómo se proyecta el panorama político, Osvaldo, a propósito de las elecciones seccionales del próximo año? Ya hay algunos, diríamos, algunos visos en torno a lo que será. Por lo menos en Guayaquil, Cynthia Viteri ha dicho que va a la reelección, pese a que no estamos todavía en campaña, pero ha hecho un anuncio que mediáticamente ha tenido su efecto. En ese sentido, ¿cómo ve usted en perspectiva el futuro político? Buenos días. Gran saludo a toda la audiencia de Televisión Telerama. Un saludo a los estudios. Gracias por la oportunidad. Bueno, ya la lógica electoral o, digamos, la pre-campaña, aunque la campaña es permanente, a nivel seccional, especialmente en las plazas grandes, Guayaquil, Quito, Cuenca, ya se empieza a sentir. En el ámbito local, en Guayaquil, efectivamente, digamos que Cynthia Viteri es una suerte de favorita, donde deberíamos entrar ya en un proceso de consolidación de contendores, donde ella debe de probar, digamos, o más que probar o proyectarse o demostrarnos si tiene la misma contundencia que tuvo en su momento Febres Cordero y el mismo Nebot para reelegirse. Tomemos en cuenta, para las personas que nos miran y nos escuchan, que los procesos de reelección son muy complicados, contrario a lo que se pierde. En el Ecuador, de acuerdo a los procesos 2019 y 2014 seccionales, por lo menos en el 19, solo el 9% de los alcaldes que intentaron reelegirse tuvieron éxito. Y hay que tomar en cuenta que en el caso de la doctora Viteri, sus cifras, si bien es cierto son muy buenas de acuerdo a las encuestas, promedio del más o menos 40%, siempre Nebot y Febres Cordero nunca bajaron del 60-58% en intención de voto y concluían reeligiéndose con esos márgenes. Ahora, también habrá que esperar a los actores políticos que se vayan sumando a la campaña, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, se me ocurre a mí el nombre de Jairala, del propio gobernador del Guayas, pero eso en Guayaquil. ¿Qué pasa en otras ciudades? En Quito con Santiago Guarderas. Hay quienes vieron la salida de Jorge Yunda, la destitución de Jorge Yunda, vieron con esperanza el advenimiento de Guarderas, pero ahora como que también hay decepción por todo lo que está pasando en la ciudad capital, el problema con las vías, el tema de la inseguridad, etcétera. ¿Cómo ve usted el tema en Quito? Bueno, concluyendo Guayaquil, creo que en el caso del licenciado Jairala dependerá mucho desde mi perspectiva o tendrá que consolidarse como ese contendor de Cynthia Viteri, pero creo que también va a depender mucho de si el correísmo tiene o no tiene un candidato a alcalde en Guayaquil. Entiendo que ha habido una ruptura en esa alianza que hubo desde la presidencia. Entonces, la presencia de un candidato correísta a la alcaldía de Guayaquil yo creo que podría incidir mucho en el escenario, en el tablero. En el caso de Quito, bueno, una fragmentación o digamos no hay pues la consolidación de un liderazgo sólido, de un liderazgo fuerte, y ya se habla de varios candidatos de diversas tendencias, tanto de la derecha o los famosos quiteños de bien, como se dice jocosamente, que tienen aparentemente 7, 6, 8, 9 candidatos, y por el otro lado la otra tendencia, en el caso de Yunda, que creo que va a ser un actor preponderante, o por lo menos directa o indirectamente, el mismo correísmo también, que creo que por ser el opositor más importante del gobierno va a ser un actor en esta contienda, pero no hay, digamos, todavía a la vista un favorito consolidado, por lo menos más allá de 20, 15 nombres, no hay todavía, como en Guayaquil, que usted pueda decir, sabe que Cynthia Viteri es la favorita y hay que consolidar un contendor. En el caso de Quito, yo no veo todavía más allá de 15 o 20 microcandidatos, uno que yo le pueda decir, sabe que este es el favorito. Va a haber actores, por supuesto, creo que la izquierda democrática va a ser un actor, creo que el gobierno va a ser un actor, y creo que el correísmo va a ser un gran actor. Entonces, habría que esperar en el caso de Quito. En el caso de Cuenca, un Palacios me parece un alcalde que nunca se consolidó, por lo menos me parece que la discusión no es si es favorito o no, sino al contrario. Me parece que la ciudad, por lo que he podido investigar, correrá, digamos, una suerte de poder buscar alguna alternativa. Yo pensaría que más a lo viejo, digamos, ¿no? Tal es así que
pocos números que he visto en la ciudad de Cuenca, aparentemente el actual ministro de Obras Públicas, ingeniero Cabrera, Marcelo Cabrera, y el corcho político por el otro bando son quienes puntean, y el alcalde está muy lejos de estos dos actores. Uh-huh. Porque en Cuenca se decía, o por lo menos, desde ya se habla de que Pedro Palacios iría a la reelección. De hecho, también están realizando una serie de obras, es decir, ejecutando el presupuesto, como se dice, para que coincida con el tema de la campaña. ¿Eso no podría ser una ventaja? Hablo específicamente en el caso de Cuenca, para Pedro Palacios frente a otros actores políticos. Bueno, lo que pasa es que lo de la SUAY como tal ha sido una situación interesante y particular. Primero, el caso de Yacu Pérez, que no concluyó su mandato como prefecto de la provincia. Digamos, me parece que la SUAY es una de las pocas provincias del país donde la prefectura y la alcaldía, sobre todo en lo electoral, van muy pegadas de la mano. Entonces, digamos que en el caso de Yacu Pérez, por su aventura electoral o su contienda, como usted quiere llamarlo, de alguna forma nos dejó en punto suspensivo con una prefecta que yo le aseguro que ni el 10% de los azuayos saben cómo se llama, con el respeto que ella tiene indistintamente de su gestión. Y en el caso de la alcaldía, digamos que los cuencanos, mire, hay un caso muy curioso con Cuenca. Si yo le doy a usted los indicadores de Cuenca, de los últimos 20 años del país, y no le pongo que es Cuenca, usted va a pensar que es una ciudad de otro país, ¿sí? O un país europeo. Prácticamente es una ciudad solo con clase media, por poner un ejemplo. Entonces, estos indicadores que tiene esta ciudad, es la ciudad con mayor conectividad del país, porque siempre fue puntera en conectividad, es decir, conexión a internet, con una empresa municipal. Ese es otro dato curioso. Entonces, en ese contexto, una ciudad donde las instituciones, creo que sobre el resto del país han funcionado, donde estamos siendo invadidos por el tema de la seguridad. Yo recuerdo hace no mucho que había un debate de personas de irse a vivir a Cuenca por la seguridad que va a estar viendo el país, y a los 2 días hubo este escenario de este capítulo del cajero y de un asalto que hubo en Cuenca. Entonces me parece a mí que Palacios debería consolidarse como el favorito, pero al menos en los estudios que yo he visto, sin perjuicio de que el pueblo lo identifica como Firulais con cariño, al margen de cualquier cosa, yo no lo veo como un contendor o como un favorito todavía. Tendría que trabajar para eso. Y como le digo, en los grupos focales que he podido percibir, lo que se plantea es una persona con experiencia. Y ahí salen o surgen el nombre de Cabrera y de Cordero. Pero bueno, claro, falta mucho todavía. Vamos a ver primero si los dos señores que he nombrado tienen el interés de participar. Claro. Y ya le tocará al señor alcalde de Cuenca consolidarse como ese favorito, cosa que sí creo que pasa en Guayaquil y en otras plazas del país, claro, como en Manabí. Pues. Y bueno, las últimas elecciones fue una situación, digo yo, sui generis cuando fue elegido Pedro Palacios, porque si en este momento la gente prefiere a alguien con experiencia, en su momento prefirió a un desconocido, diríamos, que lo era Pedro Palacios dentro del contexto político. Pero quiero tocar otro tema que me parece muy importante, Osvaldo, el relacionado con el movimiento correísta. ¿Se ha fortalecido el correísmo en el país? Hablemos en general. No en determinadas plazas, en general, porque hay quienes desearían que el correísmo desaparezca, pero parece ser que no va por ahí el tema. Bueno, el correísmo, digamos, es una fuerza que se ha consolidado desde mi perspectiva como el gran opositor al gobierno. Y también creo que hay un factor externo que les ha jugado a favor, que es el hecho de, lamentablemente, el rol que ha tenido Pachacuti durante el último año de gobierno. Es decir, quien estaba llamado a despojar al correísmo, a desplazar al correísmo desde ese espacio dentro de la izquierda era Pachacuti. Por ese resultado extraordinario, por esa legitimidad que tenía o tiene, digamos, por los procesos sociales, la lucha. Yo creo que el movimiento indígena es uno de los pocos movimientos realmente plurales y con alternabilidad dentro del país. Usted ha visto que han tenido 10 coordinadores diferentes en los últimos 10 años, tanto en su brazo político como en la CONAIE. Lamentablemente, me parece que la actuación parlamentaria, un bloque que llegaba con 30 miembros, de pronto ya está fragmentado, ya está dividido, hay varios bandos. Entonces, Pachacuti no se consolidó. Yo creo que Pachacuti debió ser la fuerza, como le comento, que debió desplazar y borrar al correísmo dentro de la izquierda. Lamentablemente para ellos no sucedió así y obviamente con los errores que ha cometido el gobierno, errores, aciertos, etcétera, me parece a mí que es, digamos, este gran actor que vende un relato interesante desde mi perspectiva. Si usted ve el mensaje, estábamos mejor,
esas dos frases para cierto sector de la sociedad es real. Entonces el correísmo, algo que generó en la segunda vuelta anterior, no olvidemos que fue la primera fuerza parlamentaria, es un movimiento que genera nostalgia y una sensación de un pasado que fue mejor en algunos sectores de la población. Bueno, y la pregunta es, claro, me parece interesante lo que usted me plantea, si esa nostalgia que generalmente en un ámbito nacional es totalmente distinto al local, se materializa o se expresa o se materializa o se capitaliza dentro del ámbito electoral en la lógica o la dinámica local, que es totalmente distinta a la nacional. Habrá que ver. Y hay mucho para conversar sobre el tema político, Osvaldo, pero se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos, doctor Osvaldo Moreno, analista político. Hacemos una pausa en Telegrama Noticias y volvemos con más.